En la ciudad de Toluca, a los 14 días del mes de abril del 2019, Agustín Alejandro Jurado Jaramillo tiene a bien leer para ustedes 2001, Una Odisea Espacial, de Arthur C. Clarke, como parte de las donaciones con fines educativos y culturales que la Universidad Tecnológica de México realiza a su asociación. 2001, Una Odisea Espacial, de Arthur C. Clarke, Track 1. Noche primitiva. El camino de la extinción. La sequía había durado ya 10 millones de años, y el reinado de los terribles saurios, tiempo ha que había terminado, aquí en el Ecuador, en el continente que había de ser conocido un día como África. La batalla por la existencia había alcanzado un nuevo clímax de ferocidad. No avistándose aún al victorioso, en este terreno baldío y disecado, solo podía medrar, o aún esperar sobrevivir, lo pequeño, lo raudo o lo feroz. Los hombres mono del Belt no eran nada de ello, y no estaban por ende medrando. Realmente se encontraban ya muy adelantados en el curso de la extinción racial. Una cincuentena de ellos ocupaba un grupo de cuevas que dominaban un angosto vallecito, dividido por un perezoso riachuelo alimentado por las nieves de las montañas, situadas a 200 millas al norte. En épocas malas, el riachuelo desaparecía por completo, y la tribu vivía bajo el sombrío manto de la sed. Estaba siempre hambrienta, y ahora la apresaba la torva inanición. Al filtrarse serpenteante en la cueva el primer débil resplandor del alba, Moonwatcher vio que su padre había muerto durante la noche. No sabía que el viejo fuese su padre, pues tal parentesco se hallaba más allá de su entendimiento, pero al contemplar el enteco cuerpo sintió un vago desasosiego que era el antecesor de la pesadumbre. Las dos criaturas estaban ya gimiendo en petición de comida, pero callaron al punto ante el refunfuño de Moonwatcher. Una de las madres defendió a la cría a la que no podía alimentar debidamente, respondiendo a su vez con un enojado gruñido, y a él le faltó hasta la energía para asestarle un manotazo por su protesta. Había ya suficiente claridad para salir. Moonwatcher asió el canijo y arrugado cadáver y lo arrastró tras sí al inclinarse para atravesar la baja entrada de la cueva. Una vez fuera, se echó el cadáver al hombro y se puso en pie, único animal en todo aquel mundo que podía hacerlo. Entre los de su especie, Moonwatcher era casi un gigante. Pasaba un par de centímetros del 1,5 metros de estatura, y aunque pésimamente alimentado, pesaba unos 50 kilos. Su peludo y musculoso cuerpo estaba a mitad de camino entre el del mono y el del hombre, pero a su cabeza era mucho más parecida a la del segundo que a la del primero. La frente era deprimida y presentaba protuberancias sobre la cuenca de los ojos, aunque ofrecía inconfundiblemente en sus genes la promesa de humanidad. Al tender su mirada sobre aquel hostil mundo del Pleistoceno, había ya algo en ella que sobrepasaba la capacidad de cualquier mono. En sus oscuros y sumisos ojos se reflejaba una alboreante comprensión, los primeros indicios de una inteligencia que posiblemente no se realizaría aún durante años y no podría tardar en ser extinguida para siempre. No percibiendo señal alguna de peligro, Moonwatcher comenzó a descender el declive casi vertical al exterior de la cueva, solo ligeramente embarazado por su carga, como si hubiesen estado esperando su señal. Los componentes del resto de la tribu emergieron de sus hogares, dirigiéndose presurosos declive abajo en dirección a las fangosas aguas del riachuelo para su bebida mañanera. Moonwatcher tendió su mirada a través del valle para ver si los otros estaban a la vista, mas no había señal alguna de ellos. Quizá
no habían abandonado aún sus cuevas o estaban ya forrajeando a lo largo de la ladera del cerro, y como no se los veía por parte alguna, Moonwatcher los olvidó, pues era incapaz de preocuparse más que de una sola cosa cada vez. Debía primero zafarse del viejo, pues, pero este era un problema que requería muy poco que pensar. Había habido muchas muertes aquella temporada, una en su propia cueva. Solo tenía que depositar el cadáver donde había dejado el de la nueva criatura en el último cuarto de luna, y las hienas se encargarían del resto. Ellas estaban ya a la espera, allá donde el pequeño valle se diluía en la sabana, como si supiesen de su llegada. Moonwatcher depositó el cuerpo bajo un mezquino matorral. Todos los huesos anteriores habían desaparecido ya y se apresuró a volver a reunirse con la tribu. No volvió a pensar más en su padre. Sus dos compañeras, los adultos de las otras cuevas y la mayoría de los jóvenes estaban forrajeando entre los árboles raquitizados por la sequía valle arriba, buscando bayas, suculentas raíces y hojas, y ocasionales brevas, así como lagartijas o roedores. Solo los pequeños y los más débiles de los viejos permanecían en las cuevas. Si quedaba algún alimento al final de la búsqueda del día, podría nutrirse, en caso contrario no tardarían en estar de suerte otra vez las hienas. Pero aquel día era bueno, aunque como Moonwatcher no conservaba un recuerdo real del pasado, no podía comparar un tiempo con otro. Había dado con una colmena en el tronco de un árbol muerto, y así había disfrutado de la mejor golosina que jamás saboreara su gente. Todavía se chupaba los dedos de cuando en cuando mientras conducía el grupo al hogar. A la caída de la tarde, desde luego, había sido víctima de un gran número de aguijonazos, pero apenas los había notado. Se sentía ahora casi tan contento como jamás lo estuviera, pues aunque estaba aún hambriento, en realidad no se notaba débil por el hambre, y eso era lo más a lo que podía aspirar cualquier mono humanoide. Su contento se desvaneció al alcanzar el riachuelo. Los otros estaban allí. Cada día solían estar, pero no por ello dejaba la cosa de ser menos molesta. Había unos 30 y no podían ser distinguidos de los miembros de la propia tribu de Moonwatcher. Al verle llegar, comenzaron a danzar, a agitar sus manos y a gritar, y los suyos replicaron de igual modo. Y eso fue todo lo que sucedió. Aunque los mono-humanoides luchaban y peleaban a menudo entre ellos, era raro que sus disputas tuvieran graves consecuencias, al no poseer garras o colmillos y estando bien protegidos por su pelo. No podían causarse mucho daño mutuo. En cualquier caso, disponían de escaso excedente de energía para tal improductiva conducta. Los gruñidos y las amenazas eran un medio mucho más eficaz de mantener sus puntos de vista. La confrontación duró aproximadamente 5 minutos. Luego, la manifestación cesó tan rápidamente como había comenzado, y cada cual bebió hasta hartarse de la lodosa agua. El honor había quedado satisfecho. Cada grupo había afirmado la reivindicación de su propio territorio, y habiendo sido zanjado este importante asunto, la tribu desfiló por la ribera del riachuelo. El siguiente apacentadero, que merecía la pena, se hallaba ahora a más de 1 milla de las cuevas, y tenían que compartirlo con una manada de grandes bestias semejantes al antílope, las cuales toleraban a duras penas su presencia, y no podían ser expulsadas de allí, pues estaban armadas con terribles dagas que sobresalían de su testus, las armas naturales que el mono humanoide no poseía. Así, Moonwatcher y sus compañeros masticaban bayas y frutas y hojas y se esforzaban por ahuyentar los tormentos del hambre, mientras en torno a ellos, compitiendo por el mismo pasto, había una fuente potencial de más alimento del que jamás podían esperar comer. Pero los miles de toneladas de suculenta carne
que erraban por la sabana y a través de la maleza no solo estaban más allá de su alcance, sino 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 2, sino también de su imaginación. Y, en medio de la abundancia, estaban pereciendo lentamente de inanición. Con la última claridad del día, la tribu volvió, sin incidentes, a su cueva. La hembra herida que había permanecido en ella arrulló de placer cuando Moonwatcher le dio la rama cubierta de bayas que le había traído y comenzó a atacarla vorazmente. Bien escaso alimento había en ella, pero le ayudaría a subsistir mientras sanaba la herida que el leopardo le había causado y pudiera volver a forrajear por sí misma. Sobre el valle se estaba alzando la luna llena, y de las distantes montañas soplaba un viento cortante. Haría mucho frío durante la noche, pero el frío, como el hambre, no eran motivo de verdadera preocupación. Formaban simplemente parte del fondo de la vida. Moonwatcher apenas se movió cuando llegaron ecos de gritos y chillidos procedentes de una de las cuevas bajas del declive, y no necesitaba oír el ocasional gruñido del leopardo para saber exactamente lo que estaba sucediendo. Abajo, en la oscuridad, el viejo Cabello Blanco y su familia estaban luchando y muriendo, mas ni por un momento atravesó la mente de Moonwatcher la idea de que pudiera ir a prestar ayuda de algún modo. La dura lógica de la supervivencia desechaba tales fantasías, y ninguna voz se alzó en protesta desde la ladera del cerro. Cada cueva permanecía silenciosa para no traerse también el desastre. El tumulto se apagó, y Moonwatcher pudo oír entonces el roce de un cuerpo al ser arrastrado sobre las rocas. Ello duró solo unos cuantos segundos. Luego el leopardo dio buena cuenta de su presa, y no hizo más ruido al marcharse silenciosamente, llevando a su víctima sin esfuerzo entre sus poderosas mandíbulas. Durante 1 o 2 días no habría más peligro allí, pero podía haber otros enemigos afuera, aprovechándose del frío. Estaban suficientemente prevenidos. Los rapaces menores podían a veces ser espantados con gritos y chillidos. Moonwatcher se arrastró fuera de la cueva, trepó a un gran canto rodado que estaba junto a la entrada y se agazapó en él para inspeccionar el valle. De todas las criaturas que hasta entonces anduvieron por la tierra, los mono-humanoide fueron los primeros en contemplar fijamente a la luna. Y aunque no podían recordarlo, siendo muy joven, Moonwatcher quería a veces alcanzar e intentar tocar aquel fantasmagórico rostro sobre los cerros. Nunca lo había logrado, y ahora era bastante viejo para comprender por qué. En primer lugar, desde luego, debía hallar un árbol lo suficientemente alto para trepar a él. A veces contemplaba el valle y a veces la luna, pero durante todo el tiempo escuchaba. En 1 o 2 ocasiones se adormeció, pero lo hizo permaneciendo alerta, al punto que el más leve sonido le hubiese despabilado como movido por un resorte. A la avanzada edad de 25 años, se encontraba aún en posesión de todas sus facultades, de continuar su suerte, y si evitaba los accidentes, las enfermedades, las bestias de presa y la inanición, podría sobrevivir otros 10 años más. La noche siguió su curso, fría y clara, sin más alarmas, y la luna se alzó lentamente en medio de las constelaciones ecuatoriales, que ningún ojo humano vería jamás. En las cuevas, entre tandas de incierto dormitar y temerosa espera, estaban haciendo las pesadillas de generaciones aún por ser, y por 2 veces atravesó lentamente el firmamento, alzándose al cenit y descendiendo por el este, un deslumbrante punto de luz más brillante que cualquier estrella.
La nueva roca. Moonwatcher se despertó de súbito, muy adentrada la noche, molido por los esfuerzos y desastres del día. Había estado durmiendo más a pierna suelta que de costumbre, aunque se puso instantáneamente alerta al oír el primer leve gatear en el valle. Se incorporó quedando sentado en la fétida oscuridad de la cueva, tensando sus sentidos a la noche, y el miedo serpeó lentamente en su alma. Jamás en su vida, casi el doble de larga que la mayoría de los miembros de su especie podían esperar, había oído un sonido como aquel. Los grandes gatos se aproximaban en silencio, y lo único que los traicionaba era un raro deslizarse de tierra o el ocasional crujido de una ramita, mas este era un continuo ruido crepitante que iba aumentando constantemente en intensidad. Parecía como si alguna enorme bestia se estuviese moviendo a través de la noche, desechando en absoluto el sigilo y haciendo caso omiso de todos los obstáculos. En una ocasión, Moonwatcher oyó el inconfundible sonido de un matorral al ser arrancado de raíz. Los elefantes y los dinoterios lo hacían a menudo, que por lo demás se movían tan silenciosamente como los felinos. Y de pronto llegó un sonido que Moonwatcher no podía posiblemente haber identificado, pues jamás había sido oído antes en la historia del mundo. Era el relinchar del metal contra la piedra. Moonwatcher llegó junto a la nueva roca. Al conducir la tribu al río a la primera claridad, Diurna había casi olvidado los terrores de la noche, porque nada había sucedido tras aquel ruido inicial, por lo que ni siquiera asoció aquella extraña cosa con peligro o con miedo. No había, después de todo, nada alarmante en ello. Era una losa rectangular, de una altura triple a la suya, pero lo bastante estrecha como para abarcarla con sus brazos, y estaba hecha de algún material completamente transparente. En verdad que no era fácil verla, excepto cuando el sol que se alzaba destellaba en sus bordes. Como Moonwatcher no había topado nunca con hielo ni agua cristalina, no había objetos naturales con los que pudiese comparar aquella aparición. Ciertamente era más bien atractiva, y aunque él tenía por costumbre ser prudentemente cauto ante la mayoría de las novedades, no vaciló mucho antes de encaramarse a ella, y como nada sucedió, tendió la mano y sintió una fría y dura superficie. Tras varios minutos de intenso pensar, llegó a una brillante explicación. Era una roca, desde luego, y debió haber brotado durante la noche. Había muchas plantas que lo hacían así, objetos blancos y pulposos en forma de guijas, que parecían emerger durante las horas de oscuridad. Verdad era que eran pequeñas y redondas, mientras que ésta era ancha y de agudas aristas, pero filósofos más grandes y modernos que Moonwatcher estarían dispuestos a pasar por alto excepciones igualmente sorprendentes a sus teorías. Aquella muestra realmente soberbia de pensamiento abstracto condujo a Moonwatcher tras solo 3 o 4 minutos a una deducción que puso inmediatamente a prueba. Las blancas y redondas plantas guijas eran muy sabrosas, aunque había unas cuantas que producían una violenta enfermedad. Quizás esta grande. Unas cuantas lamidas e intentos de roer le desilusionaron rápidamente. No había ninguna alimentación en ella, por lo que, como mono humanoide juicioso, prosiguió en dirección al río, olvidándolo todo sobre el cristalino monolito, durante la cotidiana rutina de chillar a los otros. El forrajeo era muy malo hoy, y la tribu hubo de recorrer varias millas desde las cuevas para encontrar algún alimento. Durante el despiadado calor del mediodía, una de las hembras más frágiles se desplomó, víctima de un colapso. Lejos de cualquier posible refugio, sus compañeros la rodearon arrullándola alentadoramente, mas no había nada que pudieran hacer. De haber estado menos agotados,
podían haberla transportado con ellos, pero no les quedaba ningún excedente de energía para tal acto de caridad. 2001. Una odisea espacial de Arthur C. Clarke. Track 3. Por lo tanto, hubieron de abandonarla para que se recuperase con sus propios recursos o pereciese. En el recorrido de vuelta al hogar pasaron el atardecer por el lugar donde se depositaban los cadáveres. No se veía en él ningún hueso. Con la última luz del día y mirando ansiosamente en derredor para precaverse de tempranos cazadores, bebieron apresuradamente en el riachuelo, comenzando seguidamente a trepar a sus cuevas. Se hallaban todavía a 100 metros de la nueva roca cuando comenzó el sonido. Era apenas audible, pero sin embargo los detuvo en seco, quedando paralizados en la vereda, con las mandíbulas colgando flojamente. Una simple y enloquecedora vibración repetida salía expelida del cristal, hipnotizando a todo cuando aprehendía en su sortilegio. Por primera vez, y la última en 3 millones de años, se oyó en África el sonido del tambor. El vibrar se hizo más fuerte y más insistente. Los monos humanoides comenzaron a moverse hacia adelante como sonámbulos, en dirección al origen de aquel obsesionante sonido. A veces daban pequeños pasos de danza, como si su sangre respondiese a los ritmos que sus descendientes aún tardarían épocas en crear. Y completamente hechizados se congregaron en torno al monolito, olvidando las fatigas y penalidades del día, los peligros de la oscuridad que iba tendiéndose y el hambre de sus estómagos. El tamborileo se hizo más ruidoso y más oscura la noche, y cuando las sombras se alargaron, se agotó la luz del firmamento. El cristal comenzó a resplandecer. Primero perdió su transparencia y quedó bañado en pálida y lechosa luminiscencia. A través de su superficie y en sus profundidades se movieron atormentadores fantasmas vagamente definidos, los cuales se fusionaron en franjas de luz y sombra, formando luego rayados diseños entremezclados que comenzaron a girar lentamente. Los haces de luz giraron cada vez más rápidamente, acelerándose con ellos el vibrar de los tambores. Hipnotizados del todo, los mono humanoides solo podían ya contemplar con mirada fija y mandíbulas colgantes aquel pasmoso despliegue pirotécnico. Habían olvidado ya los instintos de sus progenitores, las lecciones de toda una existencia. Ninguno entre ellos corrientemente habría estado tan lejos de su cueva tan tarde, pues la maleza circundante estaba llena de formas que parecían petrificadas y de ojos fijos, como si las criaturas nocturnas hubiesen suspendido sus actividades para ver lo que habría de suceder luego. Los giratorios discos de luz comenzaron entonces a emerger, y sus radios se fundieron en luminosas barras que retrocedieron lentamente en la distancia, girando sus ejes al hacerlo. Escindiéronse luego en pares, y las series de líneas resultantes comenzaron a oscilar a través de unas de otras, cambiando lentamente sus ángulos de intersección. Fantásticos y volanderos diseños geométricos flamearon y apagaron al enredarse y desenredarse las resplandecientes mallas, y los mono humanoides siguieron con la mirada fija, hipnotizados cautivos del radiante cristal. Jamás hubieran adivinado que estaban siendo sondeadas sus mentes, estudiadas sus reacciones, evaluados sus potenciales. Al principio, la tribu entera permaneció semiagazapada, en inmóvil cuadro, como petrificada. Luego, el mono humanoide más próximo a la losa volvió de súbito a la vida. No varió su posición, pero su cuerpo perdió su rigidez, semejante a la del trance hipnótico, y se animó como si fuera un muñeco controlado por invisibles hilos. Giró la cabeza a este y otro lado.
La boca se cerró y abrió silenciosamente. Las manos se cerraron y abrieron. Inclinóse luego, arrancó una larga brizna de hierba e intentó anudarla con torpes dedos. Parecía un poseído, pugnado contra un espíritu o demonio que se hubiese apoderado de su cuerpo. Jadeaba, intentando respirar. Sus ojos estaban llenos de terror, mientras quería obligar a sus dedos a hacer movimientos más complicados que cualesquiera hubiese antes intentado. A pesar de todos sus esfuerzos, únicamente logró hacer pedazos el tallo, y mientras los fragmentos caían al suelo, le abandonó la influencia dominante y volvió a quedarse inmóvil como petrificado. Otro mono humanoide surgió a la vida y procedió a la misma ejecución. Este era un ejemplar más joven y por ende más adaptable, logrando lo que el más viejo había fallado. En el planeta Tierra había sido enlazado el primer tosco nudo. Otros hicieron cosas más extrañas y todavía más anodinas. Algunos extendieron sus brazos en toda su longitud e intentaron tocarse las yemas de los dedos, primero con ambos ojos abiertos y luego con uno cerrado. Algunos hubieron de mirar fijamente en las formas trazadas en el cristal, que se fueron dividiendo cada vez más finamente hasta fundirse en un borrón gris, y todos oyeron aislados y puros sonidos de variado tono que rápidamente descendieron por debajo del nivel del oído. Al llegar la vez a Moonwatcher, sintió muy poco temor. Su principal sensación era la de un sordo resentimiento. Al contraerse sus músculos y moverse sus miembros, obedeciendo órdenes que no eran completamente suyas, sin saber por qué, se inclinó y recogió una piedrecita. Al incorporarse, vio que había una nueva imagen en la losa de cristal. Las formas danzantes habían desaparecido, dejando en su lugar una serie de círculos concéntricos que rodeaban un intenso disco negro. Obedeciendo las silenciosas órdenes que oía en su cerebro, arrojó la piedra con torpe impulso de volea, fallando el blanco por bastantes centímetros. Inténtalo de nuevo, dijo la orden. Buscó en derredor hasta hallar oro guijarro, y esta vez su lanzamiento dio en la losa, produciendo un sonido como de campana. Sin embargo, todavía era muy deficiente su puntería, aunque había sin duda mejorado. Al cuarto intento, el impacto dio solo a milímetros del blanco. Una sensación de indescriptible placer, casi sexual en su intensidad, inundó su mente. Aflojóse luego el control y ya no sintió ningún impulso para hacer nada, excepto quedarse esperando. Una a uno, cada miembro de la tribu fue brevemente poseído. Algunos tuvieron éxito, pero la mayoría fallaron en las tareas que se les habían impuesto, y todos fueron recompensados apropiadamente con espasmos de placer o de dolor. Ahora había solo un fulgor uniforme y sin rasgos en la gran losa, por lo que se asemejaba a un bloque de luz superpuesto en la circundante oscuridad, como si se despertasen de un sueño. Los mono-humanoides menearon sus cabezas y comenzaron luego a moverse por la vereda en dirección a sus cobijos. No miraron hacia atrás, ni se maravillaron ante la extraña luz que estaba guiándoles a sus hogares y a un futuro desconocido hasta para las estrellas. Academia. Moonwatcher y sus compañeros no conservaban recuerdo alguno de lo que habían visto. Después de que el cristal cesara de proyectar su hipnótico ensalmo en sus mentes y de experimentar con sus cuerpos, al día siguiente, cuando salieron a forrajear, pasaron ante la losa sin apenas dedicarle un pensamiento. Ella formaba ahora parte del desechado fondo de sus vidas. No podían comerla, ni tampoco ella a ellos. Por lo tanto, no era importante. Abajo, en el río,
los otros profirieron sus habituales amenazas ineficaces. Su jefe, un mono humanoide con 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 4. Solo una oreja y de corpulencia y edad de Moonwatcher, aunque en peor condición, hasta se permitió dar una breve carrera en dirección al territorio de la tribu, gritando y agitando los brazos en un intento de amedrentar a la oposición y apuntalar su propio valor. El agua del riachuelo no tenía en ninguna parte una profundidad mayor que 35 centímetros, pero cuanto más se adentraba en ella, una oreja, más inseguro y desdichado se mostraba hasta que no tardó en detenerse, retrocediendo luego con exagerada dignidad para unirse a sus compañeros. Por lo demás, no hubo cambio alguno en la rutina normal. La tribu recogió suficiente alimento para sobrevivir otro día y ninguno murió. Y en aquella noche, la losa de cristal se hallaba aún a la espera, rodeada de su palpitante aura de luz y sonido. Sin embargo, el programa que había fraguado era sutilmente diferente. A alguno de los monomanoide los ignoró por completo, como si se estuviese concentrando en los sujetos más prometedores. Uno de estos fue Moonwatcher. De nuevo sintió el serpear inquisidores zarcillos por inusitados lugares ocultos de su cerebro y entonces comenzó a ver visiones. Podían haber estado dentro del bloque de cristal, podían haberse hallado del todo en el interior de su mente. En todo caso, para Moonwatcher eran absolutamente reales. Sin embargo, el habitual impulso automático de arrojar de su territorio a los invasores había sido adormecido. Estaba contemplando un pacífico grupo familiar que difería solo en su aspecto de las escenas que él conocía. El macho, la hembra y las dos crías que habían aparecido misteriosamente ante él eran orondos, de piel suave y reluciente, y esta era una condición de vida que Moonwatcher no había imaginado nunca. Inconscientemente se palpó sus sobresalientes costillas. Las de aquellas criaturas estaban cubiertas por una capa adiposa. De cuando en cuando se desperezaban flojamente, tendidos a pierna suelta a la entrada de una cueva, al parecer en paz con el mundo. Ocasionalmente, el gran macho emitía un enorme gruñido de satisfacción. No hubo allí ninguna otra actividad, y al cabo de 5 minutos se desvaneció de súbito la escena. El cristal no era ya más que una titilante línea en la oscuridad. Moonwatcher se sacudió como despertándose de un sueño, percatándose bruscamente de dónde se encontraba, y volvió a conducir a la tribu a las cuevas. No tenía ningún recuerdo consciente de lo que había visto, pero aquella noche, sentado caviloso a la entrada de su cubil, con el oído aguzado a los ruidos del mundo que le rodeaban, sintió las primeras punzadas de una nueva y poderosa emoción. Era una vaga y difusa sensación de envidia o de insatisfacción con su vida. No tenía la menor idea de su causa, y menos aún de su remedio, pero el descontento había penetrado en su alma y había dado un pequeño paso hacia la humanidad. Noche tras noche se repitió el espectáculo de aquellos 4 rollizos monos humanoide, hasta convertirse en fuente de fascinada exasperación, que servía para aumentar el hambre eterna y roedora de Moonwatcher. La evidencia de sus ojos no podía haber producido ese efecto, necesitaba un refuerzo psicológico. Había ahora en la vida de Moonwatcher lagunas que nunca recordaría, cuando los átomos de su simple cerebro estaban siendo trenzados en nuevos moldes. Si sobrevivía, esos moldes se tornarían eternos, pues su gen se transmitiría entonces a las futuras generaciones. Era un lento y tedioso proceso, pero el monolito de cristal era paciente. No cabía esperar que ni él ni sus reproducciones desperdigadas a través de la mitad del globo tuvieran éxito con todas las series de grupos implicados en el experimento.
100 fracasos no importarían si un simple logro pudiese cambiar el destino de un mundo. Para cuando llegó la siguiente luna nueva, la tribu había visto un nacimiento y dos muertes. Una de estas había sido debida a la inanición, la otra aconteció durante el ritual nocturno, cuando un macho se desplomó de súbito mientras intentaba golpear delicadamente dos piedras. Al punto, el cristal se oscureció y la tribu había quedado liberada del ensalmo, pero el caído no se movió, y por la mañana desde luego había desaparecido. No hubo ejecución la siguiente noche. El cristal se hallaba aún analizando su error. La tribu pasó ante él en la oscuridad, ignorando su presencia por completo. La noche siguiente estuvo de nuevo dispuesta a la función. Los cuatro rollizos mono-humanoide estaban aún allí, y esta vez hacían cosas extraordinarias. Moonwatcher comenzó a temblar irrefrenablemente, sentía como si le fuese a estallar el cerebro y deseaba apartar la vista, pero aquel implacable control mental no aflojaba a su presa y se vio forzado a seguir la lección hasta el final, aunque todos sus instintos se sublevaran contra ello. Aquellos instintos habían servido bien a sus antepasados en los días de cálidas lluvias y abundante fertilidad, cuando por doquiera se hallaba el alimento presto a la recolección, mas los tiempos habían cambiado, y la sabiduría heredada del pasado se había convertido en insensatez. Los mono-humanoide tenían que adaptarse o morir, como las grandes bestias que habían desaparecido antes que ellos, y cuyos huesos se hallaban empotrados en los cerros de caliza. Así, Moonwatcher miró con mirada fija y sin que le pestañearan los ojos el monolito de cristal, mientras su cerebro permanecía abierto a sus aún inciertas manipulaciones. A menudo sentía náuseas, pero siempre tenía hambre, y de cuando en cuando sus manos se contraían inconscientemente sobre los moldes que habían de determinar su nuevo sistema de vida. Moonwatcher se detuvo de súbito cuando la hilera de cerdos atravesó la senda. Ofisqueando y gruñendo, cerdos y mono humanoide se habían ignorado siempre mutuamente, pues no había conflicto alguno de intereses entre ellos, como la mayoría de los animales que no competían por el mismo alimento, se mantenían simplemente apartados de sus caminos particulares. Sin embargo, a la sazón Moonwatcher quedóse contemplándolos, con inseguros movimientos hacia atrás y adelante, al sentirse hostigado por impulsos que no podía comprender. De pronto, y como en un sueño, comenzó a buscar en el suelo, no sabría decir qué, aun cuando hubiese tenido la facultad de la palabra. Lo reconoció al verlo. Era una piedra pesada y puntiaguda, de varios centímetros de longitud, y aunque no encajaba perfectamente en su mano, serviría. Al blandirla, aturullado por el repentino aumento de peso, sintió una agradable sensación de poder y autoridad, y seguidamente comenzó a moverse en dirección al cerdo más próximo. Era un animal joven y estólido, hasta para la norma de inteligencia de aquella especie. Aunque lo observó con el rabillo del ojo, no lo tomó en serio hasta demasiado tarde. ¿Por qué habrían de sospechar aquellas inofensivas criaturas de cualquier maligno intento? Siguió osando la hierba hasta que el martillo de piedra de Moonwatcher le privó de su vaga conciencia. El resto de la manada siguió pastando sin alarmarse, pues el asesinato había sido rápido y silencioso. Todos los demás mono humanoide del grupo se habían detenido para contemplar la acción, y se agrupaban ahora con admirativo asombro en torno a Moonwatcher y su víctima. Uno de ellos recogió el arma manchada de sangre y comenzó a aporrear con ella al cerdo muerto. Otros se le unieron en la tarea con toda clase de palos y piedras que pudieron recoger, hasta que su blanco quedó hecho una pulpa sanguinolenta. Luego sintieron hastío. Unos se mancharon, mientras otros permanecieron vacilantes en torno al irreconocible cadáver. Pendiente de su decisión, el futuro de un mundo, pasó un tiempo sorprendentemente largo hasta que una de las hembras, con cría, comenzase a lamer la sangrienta piedra que sostenía en sus manos,
y todavía pasó mucho tiempo antes de que Moonwatcher, a pesar de todo lo que se le había enseñado, comprendiese realmente que no necesitaba tener hambre nunca más. 2001. Una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 5. El leopardo. Los instrumentos que habían planeado emplear eran bastante simples, aunque podían cambiar el mundo y dar su dominio a los monomanoide. El más primitivo era la piedra manual, que multiplicaba muchas veces la potencia de un golpe. Había luego el mazo de hueso, que aumentaba el alcance y procuraba un amortiguador contra las garras o zarpas de bestias hambrientas. Con estas armas estaban a su disposición el ilimitado alimento que erraba por las sabanas, pero necesitaban de otras ayudas, pues sus dientes y uñas no podían desmembrar con presteza a ningún animal más grande que un conejo. Por fortuna, la naturaleza había dispuesto de instrumentos perfectos que solo requerían ser recogidos. Primeramente había un tosco, pero muy eficaz cuchillo o sierra, de un modelo que serviría muy bien para los siguientes 3 millones de años. Era simplemente la quijada inferior de un antílope, con los dientes aún en su lugar. No sufriría ninguna mejora sustancial hasta la llegada del metal. Había también un punzón o daga bajo la forma de un cuerno de gacela, y finalmente un raspador compuesto por la quijada completa de casi cualquier animal pequeño. El mazo de piedra, la sierra dentada, la daga de cuerno y el raspador de hueso, tales eran las maravillosas invenciones que los monomanoide necesitaban para sobrevivir. No tardarían en reconocerlos como los símbolos del poder que eran, pero muchos meses habían de pasar antes de que sus torpes dedos adquirieran la habilidad o la voluntad para usarlos. Quizás, andando el tiempo, habrían llegado por su propio esfuerzo a la terrible y brillante idea de emplear armas naturales como instrumentos artificiales. Pero los viejos estaban todos contra ellos, y aún ahora había innumerables oportunidades de fracaso en las edades por venir. Se había dado a los monomanoides su primera oportunidad. No habría una segunda. El futuro se hallaba en sus propias manos. Crecieron y menguaron lunas, nacieron criaturas y a veces vivieron. Débiles y desdentados viejos de 15 años murieron. El leopardo cobró su impuesto en la noche. Los otros amenazaron cotidianamente a través del río y la tribu prosperó. En el curso de un solo año, Moonwatcher y sus compañeros cambiaron casi hasta el punto de resultar irreconocibles. Habían aprendido bien sus lecciones, ahora podían manejar todos los instrumentos que les habían sido revelados. El mismo recuerdo del hambre se estaba borrando de sus mentes, y aunque los cerdos se estaban tornando recelosos, había gacelas y antílopes y cebras en incontables millares en los llanos. Todos estos animales y otros habían pasado a ser presa de los aprendices de cazador. Al no estar ya semi-embotados por la inanición, disponían de tiempo para el ocio y para los primeros rudimentos de pensamiento. Su nuevo sistema de vida era ya aceptado despreocupadamente y no lo asociaban en modo alguna con el monolito que seguía alzando junto a la senda del río. Si alguna vez se hubiesen detenido a considerar la cuestión, se hubiesen jactado de haber creado con su propio esfuerzo sus mejores condiciones de vida actuales. De hecho, habían olvidado ya cualquier otro modo de existencia. Mas ninguna utopía es perfecta, y ésta presentaba dos defectos. El primero era el leopardo merodeador, cuya pasión por los monomanoide parecía haber aumentado mucho al estar estos mejor alimentados. El segundo consistía en la tribu al otro lado del río, pues como fuese, los otros habían sobrevivido, negándose tercamente a morir de inanición. El problema del leopardo fue resuelto en parte por casualidad y en parte por un serio verdad y casi fatal error cometido por Moonwatcher. Sin embargo, por entonces le había parecido su idea tan brillante que hasta había bailado de alegría y quizás apenas podía censurársele por no prever las consecuencias. La tribu experimentó aún ocasionales días malos. Si bien no amenazarán ya su propia supervivencia,
Un día, hacia el anochecer, no habían cobrado ninguna pieza. Las cuevas hogareñas estaban ya a la vista, cuando Moonwatcher conducía a sus cansados y mohínos compañeros a recogerse en ellas, y de pronto en el mismo umbral toparon con uno de los raros regalos de la naturaleza. Un antílope adulto yacía junto a la vereda. Tenía rota una pata delantera, pero el animal conservaba aún mucha de su fuerza combativa, y los chacales merodeadores se mantenían a respetuosa distancia de los cuernos aguzados como puñales. Podían permitirse esperar. Sabían que tenían solo que armarse de paciencia, pero habían olvidado la competencia y se retiraron con coléricos gruñidos a la llegada de los mono humanoide. Estos trazaron también un círculo cauteloso, manteniéndose fuera del alcance de aquellas peligrosas astas, y seguidamente pasaron al ataque con mazos y piedras. No fue un ataque muy efectivo o coordinado, pero cuando la desdichada bestia hubo exhalado su último aliento, la claridad casi se había ido, y los chacales estaban recuperando su valor. Moonwatcher, escindido entre el miedo y el hambre, se dio lentamente cuenta de que todo aquel esfuerzo podía haber sido en vano. Era demasiado peligroso quedarse allí por más tiempo. Mas de pronto, y no por primera o última vez, demostró ser un genio. Con inmenso esfuerzo de imaginación, se representó al antílope muerto en la seguridad de su propia cueva, y al punto comenzó a arrastrarlo hacia la cara del risco. Los demás comprendieron sus intenciones y comenzaron a ayudarle. De haber sabido él lo difícil que resultaría la tarea, no lo habría intentado. Solo su gran fuerza y la agilidad heredada de sus arbóreos antepasados le permitieron subir el cuerpo por el empinado declive. Varias veces, y llorando por la frustración, abandonó casi su presa, pero le siguió impulsando una obstinación casi tan profundamente arraigada como su hambre. A veces le ayudaban los demás y a veces le estorbaban. Lo más a menudo simplemente le seguían. Pero finalmente se logró. El baqueteado antílope fue arrastrado al borde de la cueva cuando los últimos resplandores de la luz del sol se borraban en el firmamento. Horas después, Aito, más que harto, se despertó Moonwatcher, y sin saber por qué se incorporó, quedando sentado en la oscuridad entre los desparramados cuerpos de sus igualmente ahitos compañeros, y tendió su oído a la noche. No se oía sonido alguno, excepto el pesado respirar en derredor suyo. El mundo parecía dormido. Las rocas más allá de la boca de la cueva aparecían pálidas como huesos a la brillante luz de la luna, que estaba ya muy alta. Cualquier pensamiento de peligro parecía infinitamente remoto. De pronto, desde mucha distancia, llegó el sonido de un guijarro al caer. Temeroso, aunque curioso, Moonwatcher se arrastró al borde de la cueva y escudriñó la cara del risco. Lo que vio le dejó tan paralizado por el espanto que durante largos segundos fue incapaz de moverse. A solo 7 metros más abajo, dos relucientes ojos dorados tenían clavada la mirada arriba, en su dirección. Le tuvieron tan hipnotizado por el pavor que apenas se dio cuenta del listado y flexible cuerpo detrás de ellos, deslizándose suave y silenciosamente de roca en roca. Nunca había trepado antes tan arriba el leopardo. Había desechado las cuevas más bajas, aun cuando debió de haberse dado buena cuenta de que estaban habitadas, mas ahora iba tras otra casa. Estaba siguiendo el rastro de sangre sobre la ladera del risco, bañada por la luna. Segundos después, la noche se hizo espantosa, con los chillidos de alarma de los mono humanoide. El leopardo lanzó un rugido de furia, como si se percatara de haber perdido el elemento representado por la sorpresa, pero no detuvo su avance, pues sabía que no tenía nada que temer. Alcanzó el borde y descansó un momento en el exiguo espacio abierto. Por doquiera en derredor flotaba el olor de sangre, llenando su cruel y reducidamente con irresistible deseo, y sin vacilación penetró silenciosamente en la cueva. Y con ello cometió su primer error, pues al moverse fuera de la luz de la luna, hasta sus ojos soberbiamente adaptados a la noche quedaban en momentánea desventaja. Los mono humanoide podían verle,
recortada en parte su silueta contra la abertura de la cueva, con más claridad de la que podían él verle a ellos. Estaban aterrorizados, pero ya no completamente desamparados. Gruñendo y moviendo la cola con arrogante confianza. 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 6. Avanzó en busca del tierno alimento que ansiaba. De haber hallado su presa en el espacio abierto exterior, no hubiese tenido ningún problema, pero ahora que los monomanoides estaban atrapados, la desesperación les dio el valor necesario para intentar lo imposible. Y por primera vez disponían de medios para realizarlo. El leopardo supo que algo andaba mal al sentir un aturdidor golpe en su cabeza. Disparó su pata delantera y oyó un chillido angustioso cuando sus garras laceraron carne blanda. Luego sintió un taladrante dolor, cuando alguien introdujo algo aguzado en sus ijares. Una, dos y por tercera vez aún. Giró en redondo y remolineó para alcanzar a las sombras que chillaban y bailaban por todas partes. De nuevo sintió un violento golpe a través del hocico. Chasqueó los colmillos, asestándolos contra una blanca mancha móvil, mas solo para roer inútilmente un hueso muerto. Y luego, en un final e increíble indignidad, se sintió tirado y arrastrado por la cola. Giró de nuevo, en redondo, arrojando a su incesantemente osado atormentador contra la pared de la cueva, pero hiciera lo que hiciese, no podía eludir la lluvia de golpes que le infligían unas toscas armas manejadas por torpes pero poderosas manos. Sus rugidos pasaron de la gama del dolor al de la alarma, y de la alarma al franco terror. El implacable cazador era ahora la víctima, y estaba intentando desesperadamente batirse en retirada. Y entonces cometió su segundo error, pues en su sorpresa y espanto había olvidado dónde estaba, o quizás había sido cegado o aturdido por los golpes llovidos en su cabeza. Sea como fuere, salió disparado de la cueva. Se escuchó un horrible ulular cuando fue a caer en el vacío. Oyóse el batacazo al estrellarse contra una protuberancia de la parte media del risco. Después, el único sonido fue el deslizarse de piedras sueltas, que rápidamente se apagó en la noche. Durante un rato, intoxicado por la victoria, Watcher permaneció danzando y farfullando una jerigonza en la entrada de la cueva. Sentía el fondo de un ser que todo su mundo había cambiado, y que él no era ya una impotente víctima de las fuerzas que le rodeaban. Volvió a meterse en la cueva y, por primera vez en su vida, durmió como un leño en un ininterrumpido sueño. Por la mañana encontraron el cuerpo del leopardo al pie del risco. Hasta muerto, pasó un rato antes de que alguien se atreviese a aproximarse al monstruo vencido. Luego se acercaron empuñando sus cuchillos y sierras. Fue una tarea muy ardua, y aquel día no cazaron. Encuentro en el alba. Al conducir a su tribu río abajo, a la opaca luz del alba, Watcher se detuvo vacilante en un paraje familiar para él. Sabía que algo faltaba, pero no podía recordar qué era. No hizo el menor esfuerzo mental para entender el problema, pues esa mañana tenía asuntos más importantes en la mente, como el trueno y el rayo, y las nubes y los eclipses. El gran bloque de cristal había desaparecido tan misteriosamente como apareciera. Habiéndose desvanecido en el no existente pasado, no volvió a turbar nunca más los pensamientos de Watcher. Nunca sabría qué había sido de él, y ninguno de sus compañeros se sorprendió, al congregarse en su derredor en la bruma mañanera, porque había hecho una pausa momentánea en el camino al río. Desde su ribera del riachuelo, en la jamás violada seguridad de su propio territorio, los otros vieron primero a Watcher y a una docena de machos de su tribu destacarse como un friso móvil contra el firmamento del alba, y al punto comenzaron a chillar su diario reto, pero esta vez no hubo respuesta alguna. Con la firmeza de un propósito definido y sobre todo silenciosamente, Watcher y su banda descendieron la pequeña loma
que atalayaba el río, y al aproximarse, los otros se calmaron de súbito. Su rabia ritual se esfumó para ser reemplazada por un creciente temor. Se percataban vagamente de que algo había sucedido y que aquel encuentro era distinto a todos los que habían acontecido antes. Los mazos y los cuchillos de hueso que portaban los componentes del grupo de Moonwatcher no les alarmaban, pues no comprendían su objeto. Solo sabían que los movimientos de sus rivales estaban ahora imbuidos de determinación y de amenaza. El grupo se detuvo al borde del agua y por un momento revivió el valor de los otros, quienes, conducidos por una oreja, reanudaron semianimosamente su canto de batalla. Este duró solo unos segundos, pues una visión terrorífica los dejó mudos. Moonwatcher había alzado sus brazos al aire, mostrando la carga que hasta entonces había estado oculta por los hirsutos cuerpos de sus compañeros. Sostenía una gruesa rama y empalada en ella se encontraba la cabeza sangrienta del leopardo, cuya boca había sido abierta con una estaca, mostrando los grandes y agudos colmillos de fantasmal blancura a los primeros rayos del sol naciente. La mayoría de los otros estaban demasiado paralizados por el espanto para moverse, pero algunos iniciaron una lenta retirada a trompicones. Aquel era todo el incentivo que Moonwatcher necesitaba. Sosteniendo aún el mutilado trofeo sobre su cabeza, empezó a atravesar el riachuelo. Tras unos momentos de vacilación, sus compañeros chapotearon tras él. Al llegar a la orilla opuesta, una oreja se mantenía aún en su terreno. Quizá era demasiado valiente o demasiado estúpido para correr, o acaso no podía creer realmente que estaba sucediendo aquel ultraje. Cobarde o héroe, al fin y al cabo, no supuso diferencia alguna cuando el helado rugido de la muerte se abatió sobre su roma cabeza. Chillando de pavor, los otros desperdigaron por la maleza. Pronto volverían y no tardarían en olvidar a su perdido caudillo. Durante unos cuantos segundos, Moonwatcher permaneció indeciso ante su nueva víctima, intentando comprender el nuevo y maravilloso hecho de que el leopardo muerto pudiese matar de nuevo. Ahora él era el amo del mundo y no estaba del todo seguro sobre lo que hacer a continuación, mas ya pensaría en algo. La ascendencia del hombre. Un nuevo animal se hallaba sobre el planeta, extendiéndose lentamente desde el corazón del África. Era aún tan raro que un premioso censo lo habría omitido. Entre los prolíficos miles de millones de criaturas que vagaban por tierra y por mar, hasta el momento no había evidencia alguna de que pudiera prosperar o hasta sobrevivir. Había olvidado en este mundo tantas bestias más poderosas que desaparecieron, que su destino pendía aún en la balanza. En los 100.000 años pasados, desde que los cristales descendieron en África, los mono humanoide no habían inventado nada, pero habían comenzado a cambiar y habían desarrollado actividades que ningún otro animal poseía. Sus porras de hueso habían aumentado su alcance y multiplicado su fuerza. Ya no se encontraban indefensos contra las bestias de presa competidoras. Podían apartar de sus propias matanzas a los carnívoros menores. En cuanto a los grandes, cuando menos podían disuadirlos y a veces amedrentarlos, poniéndolos en fuga. Sus macizos dientes se estaban haciendo más pequeños, pues ya no le eran esenciales las piedras de afiladas aristas que podían ser usadas para arrancar raíces o para cortar y aserrar carne o fibra, habían comenzado a reemplazarlos con inconmensurables consecuencias. Los mono-humanoide no se hallaban ya enfrentados a la inanición. Cuando se les pudrían o gastaban los dientes, hasta los instrumentos más toscos podrían añadir varios años a su vida, y a medida que disminuían sus colmillos y dientes, comenzó a variar la forma de su cara. Retrocedió su hocico, se hizo más delicada la prominente mandíbula, y la boca se tornó capaz de emitir sonidos más refinados. El habla se encontraba aún a una distancia de 1.000.000 de años, pero habían sido dados los primeros pasos hacia ella.
y seguidamente comenzó a cambiar el mundo en 4 grandes oleadas, con 200.000 años entre sus crestas. Barrieron el globo las eras glaciales, dejando su huella por doquier. Allende los trópicos, los glaciares dieron buena cuenta de quienes habían abandonado 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 7. Prematuramente su hogar ancestral, y en todas partes cegaron también a las criaturas que no podían adaptarse. Una vez pasado el hielo, también se fue con él mucha de la vida primitiva del planeta, incluyendo a los mono humanoide, pero a diferencia de muchos otros, ellos habían dejado descendientes, no se habían simplemente extinguido, sino que habían sido transformados. Los constructores de instrumentos habían sido rehechos por sus propias herramientas, pues con el uso de garrotes y pedernales, sus manos habían desarrollado una destreza que no se hallaba en ninguna otra parte del reino animal, permitiéndoles hacer aún mejores instrumentos, los cuales habían desarrollado todavía más sus miembros y cerebros. Era un proceso acelerador, acumulativo, y en su extremo estaba el hombre. El primer hombre verdadero tenía herramientas y armas solo un poco mejores que las de sus antepasados de 1 millón de siglos atrás, pero podían usarlas con mucho más habilidad, y en algún momento en los oscuros milenios pasados habían inventado el instrumento más especial de todos, aun cuando no pudiera ser visto ni tocado. Habían aprendido a hablar, logrando así su primera gran victoria sobre el tiempo. Ahora el conocimiento de una generación podía ser transmitido a la siguiente, de modo que cada época podía beneficiarse de las que la habían precedido. A diferencia de los animales, que conocían solo el presente, el hombre había adquirido un pasado y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro. Estaban también aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la naturaleza con el dominio del fuego. Había colocado los cimientos de la tecnología y dejado muy atrás a sus orígenes animales. La piedra dio paso al bronce y luego al hierro. La caza fue sucedida por la agricultura, la tribu crecía en la aldea y ésta se transformaba en ciudad. El habla se hizo eterno, gracias a ciertas marcas en piedra, en arcilla y en papiro. Luego inventó la filosofía y la religión, y pobló el cielo, no del todo inexactamente con dioses. A medida que su cuerpo se tornaba cada vez más indefenso, sus medios ofensivos se hicieron cada vez más terribles. Con piedra, bronce, hierro y acero, habían recorrido la gama de cuanto podía atravesar y despedazar, y en tiempos muy tempranos había aprendido cómo derribar a distancia a sus víctimas. La lanza, el arco, el fusil y el cañón y finalmente el proyectil guiado le habían procurado armas de infinito alcance y casi infinita potencia. Sin esas armas, que sin embargo habían empleado a menudo contra sí mismo, el hombre no habría conquistado nunca su mundo. En ellas había puesto su corazón y su alma, y durante eras le habían servido muy bien. Mas ahora, mientras existían, estaban viviendo con el tiempo prestado. Toma 1. Vuelo espacial. No importa cuántas veces dejara uno la Tierra, se dijo el doctor Heywood Floyd. La excitación no se paliaba realmente nunca. Había estado una vez en Marte, 3 en la Luna y más de las que podía recordar en las varias estaciones espaciales. Sin embargo, al aproximarse el momento del despegue, tenía conciencia de una creciente tensión, una sensación de sorpresa y temor, sí, y de nerviosismo, que le situaba al mismo nivel de cualquier bobalicón terrestre a punto de recibir su primer bautismo del espacio. El reactor que le había trasladado allí desde Washington, tras aquella entrevista con el presidente, estaba descendiendo ahora hacia uno de los más familiares y, sin embargo, más emocionantes paisajes de todo el mundo.
Allí se hallaban instaladas las primeras dos generaciones de la era espacial, ocupando 20 millas de la costa de la Florida. Al sur, perfiladas por parpadeantes luces rojas de prevención, se encontraban las gigantescas plataformas de los Saturnos y Neptunos que habían colocado a los hombres en el camino de los planetas y habían pasado ya a la historia. Una rutilante torre de plata, bañada por la luz de los proyectores, era el último de los Saturno V durante casi 20 años, monumento nacional y lugar de peregrinaje, no muy lejos, atalayante contra el firmamento, como una montaña artificial, se alzaba la increíble mole del edificio de la Asamblea Vertical, la estructura simple más grande aún de la Tierra. Mas estas cosas pertenecían ya al pasado, y él estaba volando hacia el futuro. Al inclinarse el aparato, al virar, el doctor Floyd pudo ver bajo él una laberíntica masa de edificios, luego de una gran pista de aterrizaje, y después unos amplios chilos rectos a través del llano paisaje de la Florida, los múltiples rieles de una gigantesca pista de lanzamiento, y a su final, rodeada por vehículos y grúas, se hallaba una nave espacial destellando en un tormento de luz. Estaba siendo preparada para su salto hacia las estrellas. En súbita falta de perspectiva, producida por los rápidos cambios de velocidad y altura, a Floyd le pareció estar viendo una pequeña polilla de plata atrapada en el haz de un proyector. Luego, las diminutas y escurridizas figuras del suelo le hicieron darse cuenta del tamaño real de la astronave. Debía tener 70 metros a través de la estrecha V de sus alas, y ese enorme vehículo, se dijo Floyd con cierta incredulidad, aunque también con cierto orgullo, me está esperando a mí. Tanto como supiera, era la primera vez que se había dispuesto una misión para llevar un solo hombre a la luna. Aunque eran las 2 de la madrugada, un grupo de periodistas y fotógrafos le interceptó en el camino a la nave espacial Orión III, bañada por la luz de los proyectores. Conocía de vista a algunos de ellos, pues como presidente del Consejo Nacional de Astronáutica formaban parte de su vida las conferencias de prensa. No era ahora el momento ni el lugar para celebrar una de ellas, y no tenía nada que decir, pero era importante no ofender a los caballeros de los medios informativos. Doctor Floyd, soy Jim Forster, de la Associated News. ¿Podría decirnos unas pocas palabras sobre este viaje suyo? Lo siento, no puedo decir nada. Pero usted se entrevistó con el presidente esta misma noche, preguntó una voz familiar. Ah, hola, Mike. Me temo que le hayan sacado de la cama para nada. Decididamente no hay nada que manifestar. ¿No puede usted, cuando menos, confirmar o denegar que ha estallado en la Luna alguna especie de epidemia? Preguntó un reportero de la televisión, apañándoselas para mantener debidamente enmarcado a Floyd en su cámara miniatura de televisión. Lo siento, respondió Floyd, meneando la cabeza. ¿Qué hay sobre la cuarentena? Preguntó otro reportero. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá? Tampoco nada manifestará al respecto. Doctor Floyd, solicitó una bajita y decidida dama de la prensa. ¿Qué posible explicación puede haber para ese total cese de noticias de la Luna? ¿Tiene algo que ver con la situación política? ¿Qué situación política? Preguntó Floyd secamente. Hubo un estallido de risas y alguien dijo: «Buen viaje, doctor», cuando se encaminaba hacia la plataforma del ascensor. Tanto como podía recordar, la cuestión era la de una situación, tanto como de una crisis permanentemente. Desde 1970, el mundo había estado dominado por dos problemas que irónicamente tendían a cancelarse mutuamente. Aunque el control de la natalidad era barato, de fiar y estaba avalado por las principales religiones, había llegado demasiado tarde. La población mundial había alcanzado ya la cifra de 6.000 millones, el tercio de ellos en China,
En algunas sociedades autoritarias hasta habían sido decretadas leyes limitando la familia a 2 hijos, pero se había mostrado impracticable su cumplimiento. Como resultado de todo ello, la alimentación era escasa en todos los países. Hasta los Estados Unidos tenían días sin carne. Y se predecía una carestía extendida para dentro de 15 años. A pesar de los heroicos esfuerzos por explotar los mares y desarrollar alimentos. 2001. Una odisea espacial. De Arthur C. Clarke. Track 8. Sintéticos, con la necesidad más urgente que nunca de una cooperación internacional, existían aún tantas fronteras como en cualquier época anterior. En 1 millón de años, la especie humana había perdido poco de sus instintos agresivos. A lo largo de simbólicas líneas visibles solo para los políticos, las 38 potencias nucleares se vigilaban mutuamente con beligerante ansiedad. Entre ellas, poseían el suficiente megatonelaje como para extirpar la superficie entera de la corteza del planeta. A pesar de que milagrosamente no se habían empleado en absoluto las armas atómicas, tal situación difícilmente podía durar siempre. Y ahora, por sus propias e inescrutables razones, los chinos estaban ofreciendo a las naciones más pequeñas una capacidad nuclear completa de 50 cabezas de torpedo y sistemas de propulsión. El precio era por debajo de los 200 millones de dólares y podían ser establecidos en cómodos plazos de pago. Quizás estaban tratando solo de sacar a flote su hundida economía, trocando en dinero constante y sonante anticuados sistemas de armamento, como habían sugerido algunos observadores, o tal vez habían descubierto métodos bélicos tan avanzados que no necesitaban ya de tales juguetes. Se habían hablado de radiohipnosis desde satélites transmisores y de chantajes por enfermedades sintéticas para las cuales solo ellos poseían el antídoto. Estas encantadoras ideas eran casi seguramente propaganda o pura fantasía, pero no era prudente descartar cualquiera de ellas. Cada vez que Floyd abandonaba la Tierra, se preguntaba si a su regreso la encontraría aún allí. La púlida azafata le saludó cuando entró en la cabina. Buenos días, Dr. Floyd. Yo soy Miss Simmons. Doy a usted la bienvenida a bordo a nombre del capitán Tynes y nuestro copiloto primer oficial Bayard. Gracias, respondió Floyd con una sonrisa, preguntándose por qué se habían de parecer siempre las azafatas a guías robot de turismo. Despegue dentro de 20 minutos, dijo ella señalando la vacía cabina de 20 pasajeros. Puede usted instalarse donde guste, pero el capitán Tynes le recomienda el asiento de la ventana de la izquierda si desea contemplar las operaciones de desatraque. Pues sí, respondió él, moviéndose hacia el asiento preferido. La azafata revoloteó en derredor suyo durante unos momentos, yéndose luego a su cubículo a popa de la cabina. Floyd se instaló en su asiento, ajustó el cinturón de seguridad en torno a su cintura y hombros y sujetó su cartera de mano en el asiento adyacente. Momentos después se oyó en el altavoz una voz clara y suave. Buenos días, dijo la voz de Miss Simmons. Este es el vuelo especial 3 de Kennedy a la estación 1 del espacio. Al parecer, estaba determinada a alargar todo el rollo rutinario a su solitario pasajero, y Floyd no pudo resistir una sonrisa mientras ella continuaba inexorablemente. Nuestro tiempo de tránsito será de 55 minutos. La aceleración máxima alcanzará 2G y estaremos ingrávidos durante 30 minutos. No abandone por favor su asiento hasta que se encienda la señal de seguridad. Floyd miró por encima de su hombro y dijo, gracias, teniendo el vislumbre de una sonrisa un tanto embarazada pero encantadora. Reposé en su butaca y se relajó. Calculó que aquel viaje iba a costar a los contribuyentes un poco más de $1 millón,
De no ser justificado, él perdería su puesto, pero siempre podría volver a la universidad y a sus interrumpidos estudios sobre la formación de los planetas. Establecido el autoconteo, dijo la voz del capitán en el altavoz, con el suave sonsonete empleado en la chachara del RT. Despegue en 1 minuto. Como siempre, se pareció más a una hora. Floyd se dio buena cuenta entonces de las gigantescas fuerzas latentes a su derredor, en espera de ser desatadas en los tanques de combustibles de los dos ingenios espaciales y en el sistema de almacenaje de energía de plataforma de lanzamiento. Se hallaba encerrada la potencia de una bomba nuclear, y todo ello sería empleado para trasladarse a él, a unas simples 200 millas de la Tierra. No se produjo el antiguo conteo a la inversa de 4, 3, 2, 1, tan duro para el sistema nervioso humano. Lanzamiento en 15 segundos. Se sentirá usted más cómodo si comienza a respirar profundamente. Aquella era buena psicología y buena fisiología. Floyd se sintió bien saturado de oxígeno y dispuesto a habérselas con cualquier cosa, cuando la plataforma de lanzamiento comenzó a expeler sus 1000 toneladas de carga útil sobre el Atlántico. Resultaba difícil decir el momento en que se alzaron sobre la plataforma y se hicieron aerotransportados, pero cuando el rugido de los cohetes redobló de súbita su furia y Floyd sintió que se hundía cada vez más profundamente en los cojines de su butaca, supo que habían entrado en acción los motores del primer cuerpo. Hubiese deseado mirar por la ventanilla, pero hasta el girar de la cabeza resultaba un esfuerzo. Sin embargo, no había ninguna incomodidad. En realidad, la presión de la aceleración y el enorme tronar de los motores producía una extraordinaria euforia, zumbándole los oídos y batiéndole la sangre en sus venas. Floyd se sintió más viviente de lo que había estado durante años. Era joven de nuevo y sentía deseos de cantar en voz alta, lo cual podía muy bien hacer, pues nadie podría posiblemente oírle. Había perdido casi el sentido del tiempo cuando disminuyeron bruscamente la presión y el ruido, y el altavoz de la cabina anunció: preparado para separar el cuerpo inferior. ¡Ya vamos! Hubo una ligera sacudida, y de súbito Floyd recordó una cita de Leonardo da Vinci que había visto en una ocasión en un despacho de la NASA. La gran ave emprenderá su vuelo en el lomo de la gran ave, dando gloria al nido donde naciera. Bien, la gran ave estaba volando ahora. Más allá de los sueños de Leonardo, y su agotada compañera aleteaba de nuevo hacia la Tierra, en un arco de 10.000 millas. El cuerpo inferior o primera etapa se deslizaría, penetrando en la atmósfera, trocando velocidad por distancia, cuando se posara en Kennedy y en pocas horas, revisada y provista de nuevo combustible, estaría dispuesta de nuevo a elevar a otra compañera hacia el radiante silencio que ya no alcanzaría jamás. Ahora vamos por nuestros propios medios, pensó Floyd, a más de medio camino de la órbita de aparcamiento. Al producirse de nuevo la aceleración, al dispararse los cohetes del cuerpo superior, el impulso fue mucho más suave. En realidad, no sintió más que gravedad normal, pero le hubiese sido imposible andar, puesto que arriba estaba en derechura hacia el frente de la cabina. De haber sido lo bastante necio como para abandonar su asiento, se hubiera estrellado al punto contra el tabique trasero. Aquel efecto resultaba un tanto desconcertante, pues parecía que la nave se alzaba sobre su cola. Para Floyd, que estaba enfrente mismo de la cabina, todas las butacas se le aparecían como sujetas a una pared que descendiese verticalmente debajo de él. Se estaba esforzando por despejar tan desagradable ilusión, cuando el alba estalló al exterior de la nave. En cuestión de segundos, atravesaron sendales de color carmesí, rosa, oro y azul, hasta la penetrante albura del día. A pesar de que las ventanas estaban muy teñidas,
Para reducir el fulgor, los haces de luz solar que barrieron lentamente la cabina dejaron semisegado a Floyd durante varios minutos. Se encontraba en el espacio, pero no había forma de ver las estrellas. Se protegió los ojos con las manos e intentó fisgar a través de la ventanilla de su costado. Afuera, el ala replegada de la nave destellaba como metal incandescente a la reflejada luz solar. En su derredor, la oscuridad era absoluta, y aquella oscuridad debía de estar llena de estrellas, pero era imposible verlas. El peso iba disminuyendo lentamente. 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Track 9. Los cohetes dejaban de funcionar a medida que la nave se situaba en órbita. El tronar de los motores se atenuó, convirtiéndose en un sordo ronquido, luego en suave siseo y se redujo finalmente al silencio. De no haber sido por sus sujetadores, Floyd hubiese flotado fuera de su butaca. Su estómago sintió como si de todos modos fuese a hacerlo así. Esperaba que las píldoras que le habían dado media hora y 10.000 millas antes obrarían como estaba especificado. Solo una vez había sufrido el mareo espacial en su carrera, pero ya bastaba con ello, y a menudo hasta resultaba demasiado.